Bien, hola otra vez. Continuando por donde dejé la cuestión antes, claro, os decía que si cada vez que hay que calcular la derivada de una función en un punto hay que liar toda la que hemos liado antes, el procedimiento sería poco operativo. Entonces podríamos pensar lo siguiente: si yo tengo una función cualquiera y voy a calcular la derivada en un determinado punto, podríamos ser en principio un poco más ambiciosos. ¿Más ambicioso en qué sentido? Si por ejemplo consideras la función x cuadrado, como he dicho antes, podríamos calcular la derivada en el punto 1, en el punto 2, en el punto menos 7, en cualquier punto. Pero ya digo, siendo un poco más pretencioso, podríamos calcular la derivada en un punto genérico cualquiera x. La derivada en el punto x, utilizando la definición, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Sustituyendo y haciendo nuestros cálculos, ahí los tenéis hechos, la función sale que la derivada en un punto x cualquiera es 2x. Eso, a la función f' de x, se le llama la función derivada de la función f, en este caso de la función x cuadrado. ¿Qué te permite esa función? Calcular la derivada de la función f en el punto que necesites, sin más que sustituir la x por el valor en cuestión en cada caso. De tal manera que, por ejemplo, en este caso, la derivada en el punto 1 valdría 2 por 1, 2, la derivada en el punto menos 3 valdría 2 por menos 3, menos 6, y podrías calcular la derivada en el punto que desearas sin más que sustituir en la función derivada x por el valor que en cada caso tome. Entonces, esto se puede hacer no solo con la función f de x igual a x, se puede hacer con cualquier función. De ahí aparece situaros ahora, un segundillo, situaros ahora en la página 3. En la página 3 os aparecen dos tablas. Una es la de la izquierda, que es la que vamos a centrar nuestra atención ahora. Te pone como encabezamiento función derivada de las funciones más usuales. Y ahí te aparece la función constante, una función f de x igual a k, la función identidad, la función potencial, la función exponencial de base a, la función exponencial de base x, la logarítmica en cualquier base, la seno, la coseno, la tangente, la arcoseno, la arcocoseno, y cada una utilizando un procedimiento similar al que hemos utilizado para calcular la función derivada de la x cuadrado, tiene su función derivada correspondiente. Así, por ejemplo, la derivada de la función derivada de la función x es la función 1, la función derivada de la función potencial, que la vas a utilizar con muchísima frecuencia, es el exponente, la tercera que tenéis en la lista, el exponente por la base elevado al exponente menos 1, a por x elevado a menos 1, la derivada de e elevado a x, curiosamente, es ella misma, es una función, la única función que coincide con su derivada, la derivada de la función logaritmo neperiano de x es la 1 partido x, la del seno de x el coseno, la del coseno menos seno, y ahí las tenéis las derivadas, las funciones derivadas de las funciones más usuales. Naturalmente, para continuar con el tema, lo primero que debéis de hacer es esa tabla de derivadas, meterosla entre pecho y espalda. Hay que conocer la función derivada de las funciones más usuales. Y con esto acabaré esta segunda sesión de vídeo. Me paso ahora al apartado, bueno, en el 10.4 tiene poco que comentar. Ya os he comentado lo que es la función derivada, y la función derivada, como el nombre indica, es una función. Yo podría calcular la función derivada de la función derivada. A esa función se le llama la segunda derivada de la función y se representa por una f y dos comillas arriba. De la misma manera, la segunda derivada de una función no deja de ser otra función. Yo le podría calcular la derivada a la segunda derivada. Esa derivada se llama la derivada tercera de la función y se representa por una f y tres comillas, y así sucesivamente. Y ahora, claro, se nos plantea el problema de si yo tengo una función que no sea tan elemental como las que hemos visto en la tabla, x al cubo o seno de x, o si yo tengo una función que sea
una expresión algebraica de varias funciones, es decir, una función que sea una suma de dos funciones, o una resta de dos funciones, o el producto de dos funciones, o el cociente de dos funciones, o incluso una composición de funciones, hay reglas que permitan calcular la derivada, la función derivada, cuando la función en cuestión sea una suma de dos funciones, o una resta, o un producto. La respuesta es que sí, y ahí tenéis las reglas de derivación para calcular la derivada, apartado 1 de una suma o de una resta, apartado 2 de una constante por una función, apartado 3 de un producto, apartado 4 de un cociente. Como veis en el apartado 1, la derivada de una suma o de una resta es la suma o la resta de las derivadas. En el apartado 2 tenéis que la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. En el apartado 3, la derivada de un producto lamentablemente no es el producto de las derivadas. Como veis ahí en la formulita, la derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y en el apartado 4 os cito también cómo se deriva un cociente de dos funciones. Para derivar un cociente, se calcula el cociente entre la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado, como reza en la formulita que tenéis ahí. Y por cierto, estoy observando, no sé si eso está contemplado ya en el... Sí. Y la pregunta es ahí, el epígrafe 5, el que se denomina como regla de la cadena, ahí lo que os cuento es cómo se deriva una composición de funciones que es, con diferencia, el tipo de funciones que más os vais a encontrar. Es decir, la más de las veces, pues yo no me encuentro con la función seno de x o con la función e elevado a x. Me encuentro, por ejemplo, con el seno de 3x más 1. O me encuentro, por ejemplo, con e elevado a 5x menos 2. Es decir, me encuentro con una función que es, a su vez, una composición de funciones. ¿Cómo se deriva una composición de funciones? Pues ahí tenéis la reglita. La derivada de la primera es la imagen de la segunda por la derivada de la segunda. Eso se conoce con el nombre de regla de la cadena. Teniendo en cuenta eso, tenéis ya que empezar a echar un ojo a la tabla que os encontráis a la derecha. Ahí en la tabla que os encontráis a la derecha hay un total paralelismo con la tabla que os encontráis a la izquierda. Es decir, en la primera os aparece una función elevada a una potencia. Es decir, eso está en correspondencia con la tercera fila de la primera tabla. Si yo en lugar de x elevado a me encuentro con una función de x elevada a una potencia, ¿cómo se deriva eso? Pues fijaros, igual que x elevado a por f de x elevado a menos 1. Pero hay que multiplicar por la derivada de f. Pues lo mismo ocurre con todos los supuestos. Si yo me encuentro, por ejemplo, con la función e elevado a una función de x, ¿eso cómo se deriva? E elevado a x, en la tabla primera, ya veis que su derivada es ella misma, e elevado a x. Pues la derivada de e elevado a f de x es también e elevado a f de x, pero hay que multiplicar por la derivada de f de x. Si tengo, pongamos por caso, la derivada de la función seno, la derivada de la función seno, ya has visto en la tabla 1 que era el coseno. Pues la derivada del seno de una función de x será el coseno de la función por la derivada de la función. Y así con todos los supuestos que hemos visto en la primera tabla. Bien, ahora en el vídeo 3 lo que haremos será os haré una pequeña colección de ejemplos de cálculo de funciones derivadas, cuestión esa particularmente importante. Y os hablaré de las preguntillas de este tema, de este capítulo que hemos dejado sueltas, como son la preguntilla 3, ¿hay alguna relación entre la continuidad y la derivabilidad de una función? Si una función es continua, ¿será derivable? Si una función es derivable, ¿será continua? ¿Tienen algo que ver esos dos conceptos? ¿No tienen nada que ver el uno con el otro? Ya digo, en el vídeo 3 hablaremos de esa preguntilla y os comentaré pues algunos ejemplos que os voy a preparar de cálculo de funciones derivadas.
con eso termina el capítulo. Cuando termine el capítulo os propondré algunos ejercicios para que tranquilamente ahora durante esta semana los vayáis haciendo y la semana que viene me los entreguéis. Por ahora nada más. Un saludo, paciencia y resignación cristiana. Venga, hasta la próxima.